Hola, nosotros somos Arturo y Miguel, hoy, hoy 20 de mayo de 1520, el sitio de Tenochtitlán. ¿Por qué se enojaron los aztecas o mexicas con los conquistadores, maestro? mira, te voy a empezar a relatar, desde la llegada de Cortés Ujú. a las costas de Veracruz, para ir entendiendo el proceso hasta el 20 de mayo de 1520. De Sí, muy rápidamente, 1520. porque hay cosas, Ok. hay situaciones muy, ¿cómo se llaman? Mm, Eh, que hay que entender la molestia de muchos pueblos con los aztecas o los mexicas, como lo conozcas, ajá. con los aztecas o con los mexicas, porque muchos pueblos se unieron a Hernán Cortés. ¿Sí? A ver. Mira, en la llegada, cuando Hernán Cortés llega a México, a lo que hoy conocemos como ahí en Veracruz, ¿sí? Él llega, él llega a Veracruz y se da cuenta, para empezar, tienen relaciones, em- empiezan a hablar que hay un imperio muy fuerte, muy poderoso, que son los aztecas o los mexicas, Ujú. ¿sí? Los aztecas o los mexicas. Muy bien. Los ven, ellos tienen una capacidad de comunicación muy rápida y se dan cuenta de que llegaron ellos. Y Moctezuma en aquel tiempo, que era el emperador mexica o azteca, Ujú. se da cuenta y ofrece regalos. Y Cortés se da cuenta de que los regalos son valiosos para los europeos, para Ujú. los habitantes de aquí no. Sí, claro. Hay que ubicarse en tiempo y en espacio. Muy bien. Ellos hacen pacto con aquel grupo étnico, ¿sí? Incluso ese grupo, los, los, eh, eh, ahí donde le obsequian a las mujeres. Imagínate primero que vienen, desembarcan y bajan los caballos. Ujú. Los caballos no se conocen aquí en México. Entonces imagínate tú ver montado a aquellas personas En caballos. en caballos, ellos pensaban que era uno solo. Y cuando ellos no conocían los caballos, entonces eso se les hacía como cosa monstruosa. Y luego, Como cosa nueva, monstruosa, como lo queramos ver, ¿no? sí, y luego imagínate cuando ellos se desmontaban del caballo, así como que, ¿qué onda con ustedes? Sí, entonces Tienen, ellos, tienen varias transformaciones o que se quedaban sí, así sí, de... sí, porque ellos no conocían el caballo, no conocían eso, no conocían. Entonces, ahí hay una mujer muy importante que resulta crucial para la conquista de México y para todo lo que vive Cortés de ahí hasta Tenochtitlan. Ujú. ¿Quién es la Malinche? A la Malinche la regalan, a la Malinche la regalan. ¿Sí? Es una mujer que llega con el que comanda esa nación, Ujú. ¿sí? El grupo étnico se llama mm, no, yo ahorita me voy a acordar, ya se me olvidó el grupo étnico de que vive en Veracruz. Bueno, ahorita me voy a acordar. Regalan a la Malinche, pero no le toca a Hernán Cortés, Ujú. le toca a otros de sus soldados. Entonces se da cuenta, entonces, pero a Hernán Cortés le gustó ella y le dice, oye, pues a mí me tocó una que estaba media fellita. El sentido de belleza en aquel tiempo era muy distinta. Para que una mujer Ujú. esté hermosa en aquel tiempo tenía que estar visca. Era el símbolo de belleza en aquel tiempo. Ok. Tenía que estar visca. Visca. La Malinche no estaba visca o no se le notaba mucho. Entonces así como, es que me Ujú. tocó una visca, pero era el sentido de belleza, ¿sí? Y Visca. la cambia, le dije, compadre, pues te cambio a la mía y te cambio a la tuya. Y pues como era el capitán, muy bien, lo hace, te entrega.
y se da cuenta de que la mujer Marina, o Malinche, como la conozca, sí, Ujú. sabe hablar maya y sabe hablar náhuatl, cuando ellos no conocían ninguna lengua. Ujú. Cortés trae entre su ejército a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había naufragado, llegó con los mayas y él aprendía a hablar el maya quiché. Cuando Cortés llega por allá, lo ve, lo recoge y se da cuenta de que Jerónimo de Aguilar, como Marina o la Malinche, le sirve para le sirve para su para irse a la conquista. Ujú. Se va para la conquista. Entonces se agarra de ahí. Entonces la Malinche o Marina es una persona muy crucial para todo esto. ¿Por qué? Porque Cortés Es como, le habla a Jerónimo de Aguilar en español, en castellano. Jerónimo de Aguilar se comunica con Marina en maya y Marina habla en náhuatl con los grupos étnicos. entonces no se entiende nadie. Entonces, pero fíjate ya el papel que está jugando Marina en la conquista de México. Entonces, Marina escucha en náhuatl, Ajá. se lo traduce en maya a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar se lo traduce al castellano a Cortés. Y ya Cortés, entonces, lo, Lo entiende mejor. lo entiende mejor. Incluso hasta para el protocolo. Entonces, si Marina o la Malinche, el protocolo no se entiende, por decirte, vamos a poner este ejemplo claro, ¿sí? Para ya después adentrarnos. Por ejemplo, Ujú. cuando, se, cuando por fin se reúnen Moctezuma y Cortés, Cortés, los europeos, son de abrazarse, son de darse ¿cómo estás? Así como hoy te das el abrazo con los amigos, ellos son de ese contacto físico. Ujú. Pero aquí no, dicen los historiadores que no le permitieron que Cortés agarrara a Moctezuma porque era un dios, Ujú. era un dios. Entonces le pusieron así, como no lo toques, nosotros no lo podemos tocar, ¿cómo lo vas a tocar tú? Entonces, Sí, claro. Marino la Malinche le dice, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas esto, no hagas eso, en el sentido del protocolo que se vivió en aquel tiempo. Ya no Ujú. vas a hacer esto porque esto no está permitido. Ujú. Otra cosa que No debes vas a de... hacer el otro porque no Sí, está permitido. No sí, vas a hacer esto, no exactamente. vas a... Marina es la que está abajo del poder. Es la que es el trono atrás del poder. ¿Sí? Muy bien. Ujú. Dos, lo que debes de entender. El oro para las culturas prehispánicas Ujú. no tenían el valor que tenía para los europeos el oro. El oro para las culturas prehispánicas era el excremento de los dioses. Ujú. ¿Sí? Ellos lo tenían de adorno. Era un adorno. Ujú. Entonces, para las culturas prehispánicas, el oro era el excremento Sí. de los dioses. Para los europeos, el oro pues era una materia preciosa, lo que hoy también se le conoce como el oro. El hueso, todas las cosas naturales, el hueso, el jade, las plumas de quetzal, para ellos era valioso, todo lo natural era valioso. Ujú. Todas las plantas. Todo lo natural, Ujú. ¿sí? Ellos valían todo, ellos tenían todo eso como valioso. Ujú. Claro, tú le entregas en aquel tiempo piedras, lo que tú traías de Europa, y para ellos era valioso. Los Ujú. aztecas le estaban dando lo peorcito y los conquistadores estaban dando lo peorcito. Eran pueblos que se estaban engañando mutuamente, pero sin saber que se estaban entregando riquezas. Ujú. ¿Sí? Entonces necesitas situarte en esa época. Sí. Ahorita, a lo mejor una pluma de quetzal, pues ya no tiene validez. Ya, Ahorita, antes sí lo tiene, ahorita ya no. ya cuesta como un peso. Lo que sea, lo pueden comprar en la papelería. Entonces necesitas ubicarte en ese tiempo y en espacio.
cosas valiosas en aquel tiempo. Sí. Cada pueblo le da, así como el carbón, un tiempo que era muy valioso, porque todo Sí. todo se, todo se guiaba hacia la máquina del vapor. Entonces Ujú. el carbón era, el oro era oro, era lo valioso. Entonces necesitamos ubicarnos ahí. Bueno, ya jugando el ritmo del oro, jugando el ritmo de Marino de Malinche, ¿qué papel jugaba? Entonces vamos a empezar el tema. Llega Cortés, Ujú. llega, se presenta con el gobernante gordo, así se llama, ¿sí? Porque estaba gordo, ¿sí? Era muy raro que estuvieran gordos, con Ujú. los totonacas. Ujú. Los totonacas llegan ahí, le presentan, porque los ven desembarcando, los ven en caballos con armaduras, Ujú. ¿sí? Y los ven y le regalan a las mujeres, y a Cortés se queda con Marino con la Malinche. Y empieza el juego, empieza a ver que hay, que hay una gran repulsión hacia el imperio azteca o Ujú. mexica, porque, porque eran los grandes conquistadores, Los, cobraban los impuestos, grandes era, era, cobra- conquistadores. cobraban impuestos, incluso iban para sus sacrificios humanos, Ujú. iban y ¿sabes qué? Necesito 20 jóvenes para mis sacrificios humanos. Y se lo llevaban y le tenías que dar lo que él te pedía, porque Sí, era para sus sacrificios humanos. sí, Está claro. comprobado de que los aztecas hacían sacrificios humanos a sus dioses, a todos menos a uno, a Quetzalcóatl. ¿Sí? Muy bien. Ve eso, empieza la plática, la Marina Malinche le empieza a explicar cómo está aquello, pero ve que hay un pueblo que se opone fundamentalmente, que fue un pueblo que nunca pudo conquistar a los aztecas. Ujú. ¿Quiénes eran? Los tlaxcaltecas. Incluso los tlaxcaltecas vivían en las montañas, lo que hoy conoces como el estado de Tlaxcala. Ellos empezaron a hacer un frente muy serio hacia los aztecas, pero los aztecas, como no eran nada blanditos, como no eran nada de blanditos, ¿sí? Los tenían cercados económicamente. Ellos no tenían, por ejemplo, el acceso a la sal. La sal era algo muy importante porque podían preservar el alimento. Como ellos no tenían entrada al mar o no estaban cerca del mar, Ajá. ellos no tenían rutas comerciales. ¿Por qué? Porque los aztecas lo tenían encerrados. Entonces, los tlaxcaltecas eran un enemigo público número uno de los aztecas. Ujú. Entonces, como él va caminando, él se da cuenta, aparte de que los aztecas tienen dos armas muy poderosas, que en aquel tiempo los pueblos prehispánicos, las naciones prehispánicas no la tenían, Ujú. que era el Sí, arcabuz claro. y las ballestas. Era una especie de cañoncito, ¿sí? Era una especie De de cañón cañoncito que vomita. chiquito. Aparte, el ruido que hacía, se veía desde que vomitaba fuego. Hacía mucho ruido. Y Como... ellos no tenían eso. Por la pólvora y por la bala que le ponían y ¡bam! Y sacaba fuego. Entonces, es que son armas Muy muy poderosas. poderosas en aquel tiempo y sus ballestas, ¿sí? Que eran como tipo de arcos donde pensaban en la flecha y llegaban, la soltaban y, Pum. y entraba a gran profundidad. Luego imagínate si ellos aventaban su flecha y ellos andaban armados, o la flecha no pegaba en la armadura y caía, no los mataban. Entonces, para ellos que no sabían eso, pues era cosa así de que, ¿qué onda con ellos? Maestro, ¿nos puede dar una demostración cómo sonaba el cañón? ¿El qué? El cañón. Era, haz de cuenta que es un cañón pero más chiquito. Es Ajá, como un cañón pero en chiquito, ajá, más chiquito. ajá. Ese lo podían andar con una sola persona, el cañón es más pesado. El cañón es más pesado. Necesitan varios Ujú. hombres para traer el cañón. ¿Sí? Sí, Hazte cuenta que es un cañón, pero en chiquito. sí. Más chiquito. Ah, nomás así era su nombre. Muy bien. Entonces va caminando y llegan con los tlaxcaltecas. Con los tlaxcaltecas hay, como muchos pueblos, muchas naciones en el transcurso desde Veracruz hasta Tlaxcala hay muchos pueblos, pero ellos no se querían enfrentar con los españoles.
no querían enfrentarse a medir sus fuerzas, que muchos pueblos, al ver que no querían a los aztecas, que era el enemigo, era un imperio opresor, Número 1. el opresor de toda Mesoamérica, ¿sí? Ellos tenían el mando de... Ellos hacían sus guerritas, sus guerras se llaman guerras floridas, ellos iban a pesar y ellos querían personas para sus sacrificios humanos, para sus dioses. Entonces muchos pueblos, Sí. ¿sabes qué? Pues este va en contra de mi enemigo, pues es mi amigo. Solamente los tlaxcaltecas al principio no estaban a favor de unirse con los aztecas, con los tlaxcaltecas, con los conquistadores. Sí, claro. Tlaxcala tenía desconfianza. Entonces Cortés hábilmente jugaba a las dos partes. ¿Sabes qué? Quiero paz. Se atacaban en la noche y ya. ¿Sabes qué? Quiero paz. Incluso jugó a unas nuevas relaciones. Paz y bien. Paz, así, paz y bien. Entonces, te atacaban y atacaba. luego te hacía la paz. ¿Sabes qué? Vengo en son de paz porque venimos con los aztecas, con sus enemigos, para combatirlos. Hasta que por fin se dieron y se unieron. Entonces hubo un tiempo en que apresaron a los soldados, a los guerreros tlaxcaltecas. Que fueron como soldados en ese tiempo, ¿no? Sí, eran los soldados. Los apresaron. ¿Sabes qué? Hay que tratarlos bien, hay que darles de comer. Váyanse otra vez a su pueblo y díganle que queremos la paz. Esto era una nueva forma porque antes los apresaban y morían sacrificados. Y él no, dijo, ¿sabes qué? Mire, váyanse, no les hagan nada, tranquilos, váyanse, hay que dar, ya también, muy bien, váyanse y díganle que queremos la paz, que no queremos la guerra. Era una forma de decir, oye, espérame, estos no están haciendo sacrificios con nuestros soldados. Entonces los tlaxcaltecas se dieron, ¿sabes qué? Vamos a unirnos. Fíjate nomás, aparte del ejército que tenía, ellos venían con 600 hombres, los españoles, y casi 3000 soldados aztecas, imagínate todo, más aparte lo de los demás pueblos que no se han puesto entre la cifra de todos los pueblos que se iban uniendo, de los soldados, de los guerreros, de las demás naciones que se iban uniendo a Cortés. Llegan a Tlaxcala, se ponen de acuerdo, pero Tlaxcala se une a una palabra que es autonomía. Para los conquistadores, para los españoles, sí, como para las naciones, la palabra autonomía tiene un significado diferente. Para los tlaxcaltecas, la autonomía es decir, nuestra independencia. Nosotros no queremos depender de los demás. Sí, Nosotros claro. aquí somos independientes. Y para los españoles, sí, tú puedes conservar tu gobierno, pero dependes del rey. O sea, tu soberano es el rey. Eran dos autonomías distintas y diferentes que con el tiempo supieron que en verdad era la autonomía para unos que para otros. ¿Sí? Muy bien. Pero la Malinche siguió jugando un papel fundamental porque ella era la traductora del náhuatl al maya, del maya al náhuatl. ¿Sí? Era una mujer fundamental en la conquista, fue una mujer fundamental en la conquista. Yo no estoy de acuerdo en que dice, es que eres malinchista. No estoy de acuerdo en esa palabra. No estoy de acuerdo. ¿Sí? Bien. Sí. Llegan a Tlaxcala y ya se dan cuenta. Ya casi van a descubrir. Ya casi llegan a lo que es Tenochtitlan. Muy bien. Pero para eso primero tienen que llegar a Cholula. ¿Cómo cuántas horas se tardó? Pues fíjate, llegaron en 1519, acá llegaron a 1520 en mayo, casi se tardaron como un año. Se demoraron. A pie, porque ellos pasaban los cerros. No había caminos. ¿Cómo cuánto se demoraron en llegar a Tenochtitlan? Pues yo creo que unos ¿Una semana? Meses. Ok. Porque no había caminos. Ellos no conocían caminos. ¿Sí? Sí, iban por las montañas. Iban por las veredas. ¿Sí? Iban por las montañas. Para aquellas personas en aquel tiempo, para ellos era más fácil cruzar el cerro así que rodearle. Ellos no conocían los caminos. Sí. A ellos iban por donde les llevaban sus guías de turistas. Sí. Muy bien.
Entonces llegan con los tlaxcaltecas, se ponen de acuerdo, pero tienen que llegar a Cholula. En Cholula era una nación que estaba de acuerdo con los aztecas. Llegan a Cholula, se enfrentan, pero ahí pasa una situación muy difícil. Pierde Ahí los españoles, Hernán Cortés, ¿sí? No se va a saber cuál es la verdad de que los quieren emboscar. Los españoles piensan que los van a emboscar. La Marina o Malinche va al pueblo y como ella habla Ah, perfectamente el náhuatl, habla, empieza a escuchar, habla, cas- habla el y náhuatl, habla varios idiomas. habla el náhuatl y habla el maya y empieza a escuchar, sabes que hay esto y lo otro, va con Jerónimo, le dice, ¿sabes qué está pasando esto? Estoy escuchando en el mercado esto. Cortés empieza a dar cuenta de que en verdad está pasando esto, reúne a toda la nobleza de Cholula y los empieza a enfrentar. Ajá. Los empieza a enfrentar. ¿Qué Entonces, qué arma utilizaron en esa? los empieza a enfrentar que si los van a atacar, que si los van a atacar, que si los van a emboscar. Y yo, no, es que son guardias de seguridad, es la defensa natural. Y Cortés no les cree. Y mata a muchos nobles de Cholula. Los mata, los pasa por las armas y los mata. ¿Sí? Entonces muchos cores, ¿saben que vénganse, vénganse, vénganse? O sea, nomás es contra la nobleza, contra el pueblo no tengo nada, contra el pueblo no tengo nada, vénganse, vénganse para acá, ¿sí? Vénganse para acá, no, no pasa nada. Y pone a la gente noble porque se pone de acuerdo con ellos. Se habla de un ejército de 30,000 que, que manejan que bajan hacia Tenochtitlan. Llegan, llegan por fin a Tenochtitlan, Y ven la lo águila recibe Moctezuma. y ve la águila parada en el nopal devorando una serpiente. Eso ya sus orígenes, ¿sí? Otro tema a tocar. Otro tema a tocar acerca de los orígenes, pero ven la ciudad que está entre lagos, que hay 3 calzadas para poder entrar o salir, que en las tierras bajas tienen sus canales para controlar el agua, que tiene un canal especial que surte el agua dulce para los aztecas. Sí que es una ciudad bien organizada. Es O sea más, que tiene que no se compara ni con las ciudades europeas. que estaba actualizada en su tiempo, vamos. Sí, es Muy más, actualizada en muy su tiempo. actualizada incluso hasta en las ciudades europeas. O sea, Muy actualizadas en su tiempo en su tiempo, mejor que la europea. O sea, porque tenían un río, no, frutas. estaban entre lagos. Ajá. Estaban entre lagos. Y el agua estaba limpia. El agua estaba limpia y ahí sembraban y ahí tenían sus chinampas cerca de las tierras bajas. Estaban bien controlados. Era un pueblo bien, así como era bien organizado, bien vamos, en organizado. pocas palabras. Muy bien, llegan. Cortés quiere saludar, quiere abrazar a Moctezuma, pero no está permitido porque es un dios. Es un dios. No se lo permiten. Es recibido. Es recibido. Pero Cortés al tiempo de Veracruz a México se da cuenta de que tienen oro. Tienen mucha riqueza porque es decir, ya, te regalo esto, pero ya vete, ándale, ¿qué te cuesta? Sí. Y Cortés iba, no aceptó ningún regalo, no lo aceptó, no lo aceptó. Entonces se daba cuenta de que entre más sentaba, más eran mejores los regalos. O sea, ten, pero ya vete, no. Ten, pero ya vete, no. Ten, pero ya vete, no. Nunca aceptó los regalos. Nunca los aceptó. Bien. Entonces, iban llegando, se iban dando cuenta de que tenían mucho oro. Y se supo que si esos regalos eran falsos. Nunca se dieron cuenta. No, no eran, el tesoro no era falso. El tesoro no era falso. Era oro. Sí. Pero el oro para los aztecas no tenían valor porque era el excremento de los dioses. Para los europeos tenía valor.
Ujú, Le estaban dando el excremento de los dioses. ujú. Cada nación le pone el valor a lo que él quiere. Es lo que te decía al principio. Sí. Bien. Llega, les dan la bienvenida y los ponen en el palacio de Azalcáyatl, el papá de Moctezuma. Ujú. Empiezan a revisar los cuartos, aquí está esto, aquí está el otro, aquí, mira esto. Entonces se dan cuenta que hay una puerta que está cubierta y la abren la puerta, que está sellada. Y la abren, se les hace curioso que esa puerta esté sellada. Y la abren los mismos españoles. La abren los mismos españoles. Y se dan cuenta que sí tienen oro. Hay piedras preciosas. Mucho oro. No, piedras preciosas. Ok. Sí, entonces, si este sí tiene oro, es el oro del papá de Moctezuma. Entonces, si este es el oro del papá, pues imagínate tú cómo están los demás. No, pues súper ricos, ¿no? Entonces, ya Cortés presiona a Moctezuma para que le dé más oro, para que les dé esto, para que les dé otro. Incluso invita a Moctezuma a que se vaya a vivir con él, Ujú. a que se vaya a vivir con él. No entran todos los tlaxcaltecas no son bienvenidos, Se quedan afuera. se quedan afuera en la ciudad, sí, Ujú. se quedan afuera. Entran en el palacio, se quedan los principales, Ujú. algunos soldados, y los demás duermen en los patios. Fíjate, era un palacio grande. El, Con el- mucho jardín, por así sí, decirlo. había muchos jardines, entonces ahí se quedan los principales. Muchos de los ejércitos de los tlaxcaltecas se quedan fuera. No Afuera. pueden, ellos no pueden entrar porque son enemigos de ellos. Todos pueden entrar menos ellos. Y ellos se quedan afuera esperando órdenes. Muy bien. Se entera Cortés de que viene Pánfilo de Narváez. Ujú. ¿Por qué? Porque Diego Velázquez se da cuenta de que lo desobedece y le está diciendo, ¿sabes qué? Vente para acá. Ahí O ya. sea, tú no tenías la orden de ver rutas, no de hacer conquista. Pero Cortés, para no verse Aprieto. en ese aprieto legal, cuando llegó a Veracruz, hizo el primer ayuntamiento que hay en América, el ayuntamiento de la Veracruz, de la Villa Rica de la Veracruz. Es el primer ayuntamiento que hay en toda América. Y ahí a Cortés hace su cabildo, ese cabildo lo ¿Qué hace es el legal. cabildo? El cabildo son los regidores, hoy se llaman regidores, como el ayuntamiento de Guadalajara, Ah, sí, o de Zapopan, o de Morelia, o de Tangancícuaro, ah, o el ayuntamiento donde vivas, sí. ese es el cabildo, nomás se llama el cabildo. Hace y lo nombran justicia mayor y Ahí ya llegan a Tenochtitlán. no, ese ya está en Veracruz. Ahí entonces para ya no depender de Cuba, para depender del rey, hace su legalidad, ¿sí? Ellos están ahí en Veracruz, o sea, la Villa Rica de la Veracruz. Ujú. De ahí proviene el nombre de Veracruz, de la Veracruz, De la Veracruz. ¿sí? Veracruz, ahí es donde proviene el nombre del estado de Veracruz, de la Veracruz, de la Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? Veracruz. No es lo mismo Veracruz que Veracruz. No, ahí es Veracruz. Acá es Veracruz, acá lo juntaron, Ujú. ¿sí? La Villa Rica de la Veracruz. Acá es Veracruz, la juntaron nomás. Ah, la Vera De la Cruz. Veracruz, muy bien. Entonces, llega y se da cuenta de que Diego Velázquez le manda a Pánfilo de Narváez a que lo tome prisionero y se lo lleve a Cuba para hacerle un juicio por desacato. Se da cuenta, pero comete el error de dejar a su mejor soldado. Deja a su mejor soldado, ¿Nos puede decir pero el nombre? políticamente no mando el arma. ¿Nos puede decir su nombre de su mejor Sí, ahorita te lo digo. soldado? Espérame. Es que corres prisa. ¿Sí? Te estoy dando el antecedente. Entonces habla con su amigo, con el mejor soldado que tiene, pero políticamente y de relaciones no tiene ninguna experiencia. ¿Sí? No tiene
no tiene experiencia. Se le deja, le deja al amigo, le deja al amigo, Ujú. tú vas a estar aquí, Encargando. tú vas a estar en mi lugar, Ujú. tú vas a estar en mi lugar, mientras yo me voy a combatir, mientras yo me voy a combatir a Pánfilo de Narváez, que viene en mi persecución. Lo voy Ujú. a, lo voy a derrotar. Claro, se llevó a los soldados tlaxcaltecas y a todos para derrocarlo, para convencerlo de que se una a él, de traicionar a Diego Velázquez, traicionarlo, para que se una y decir, mira, hay mucho oro, Ujú. entrenle para acá, que sí, lo vence y los convence y se une y se regresa. Bueno, para el 20 de mayo hay una fiesta muy importante que tienen los aztecas, ¿sí? Piden permiso, piden permiso a Cortés para celebrar esa fiesta. Dice, muy bien, tienes el permiso, no va a haber armas, no va a haber nada, simplemente vamos a ver danzas, fiesta. ¿Qué es lo que hacen? A uno que es el elegido, porque es un honor, Ujú. agarran a una persona que lo atienden un mes como rey, como un dios Un dios de sustituto. en físico. Tú vas a ser el dios, te vamos a atender bien, te vas a comer bien, se te va a dar todo lo que tú quieras en un mes. Ujú. El 20 de mayo es el día de la fiesta. Se van al templo De mayor cada año. y es un honor a quien representa ese dios, ¿sí? Es un honor porque tiene que morir sacrificado. Ujú. Él, este, ay, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la idea. Tiene que morir sacrificado. Los españoles lo ven, los españoles lo ven, ¿sí? Y dice, espérame, ¿qué está pasando? Ya Cortés ya no está, Ujú. ya Cortés ya no está, ya no está, no se encuentra en México, no está con los aztecas. Ujú. Entonces mandan cercar, mandan cercar eh, al templo mayor donde están los danzantes, ven el sacrificio humano que para los españoles no es correcto, ¿sí? Ujú. Para ellos no es correcto, para los aztecas sí es correcto, ¿sí? Yo no voy a caer en el dilema si está bien o está mal, ¿sí? No es correcto eso. Y ya casi llegan a Tenochtitlán. No, están en Tenochtitlan, están en el templo mayor, Ujú. el templo mayor está en Tenochtitlan, Ajá. ¿sí? Entonces, ven ahí, empiezan a acercar todo lo que es, Ujú. ¿sí? Los, ahora sí, los encierran y dicen, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Hoy es que estamos en mi fiesta, pero ¿por qué estás haciendo esto? Ujú. Entonces los matan a todos. No dejan a ninguno. ¿Eh? No dejan a ninguno. A nadie. Incluso cuentan los historiadores Ah. que hay un sacerdote Ujú. Que lo vio que bien. alcanza a escaparse. Ajá. Sube, pero de ver toda la masacre que hicieron los españoles, toda la masacre que hicieron los españoles, Ujú. se tira de cabeza. Dicen que murieron como como unos dicen 600, otros mencionan más personas, ¿sí? Pero usted, Pero cua- matan a 600 indígenas. pero usted, ¿cuántas No personas? sé, no sé. Yo te estoy hablando de cifras. Unos dicen que fueron 600, otros dicen que fueron como 3000. Las cifras, las cifras no se ponen de acuerdo los historiadores de aquel tiempo. Ujú. No te puedo decir cuántos. Unos, los conservadores dicen, fueron como 600, otros dicen, no, fueron como 3000. ¿A quién le crees? Te tienes que mencionar, unos mencionan que fueron 600, otros que fueron como 3000 personas que mataron. Ujú. Entre 600 y 3000, la cifra que tú quieras. Pero Ujú. de independientes sean 600, son muchísimos. Los españoles los matan. Sí, En claro. 6 horas mataron a esos 600 o a esos 3000
o a esos 2000, o a esos 1000, o a esos 2500. A lo que decir, en 6 horas mataron a todos. Sí. ¿Sí? Porque hubo balacera, no No termina. balacera, no, porque no hay balazos. A espada y a flechas. Ajá. A, No hay balazos. a espadas y a flechas. ¿Sí? Ajá. Y a cañones. Esos no son balazos. Con su arcabuz. Ujú. Son cañones. En Ca- palabras, ya para que me puedan entender, son cañones. Balas chiquitas, así chiquitas. Cañones Sí, pero no chicos. hay. Sí, Ujú. los empiezan a matar. Sí. Sí, los españoles no tenían armas. Sí, no tenían armas. Ellos iban a celebrar su fiesta. Sí. Bien, entonces los matan. Se retiran y empiezan los tambores a surgir. Empiezan los tambores a surgir en todo, en todo en todo Tenochtitlan. Empiezan en Ujú. la noche a surgir los tambores de guerra. Ya empieza, ya Moctezuma está prisionero en el palacio con ellos. Ujú. Sí, Cortés no está y empiezan los tambores en la guerra en la noche. Los españoles corren porque ya les dan miedo, porque ya empiezan toda la noche con los tambores de guerra y se escucha en todo el pueblo. En toda la ciudad de Tenochtitlan se escuchan los tambores, Ujú. se escuchan. Tienen miedo y se encierran en el palacio, se atrancan Sí. y ya empiezan a los mensajes a Cortés que venga porque ya tienen miedo. Sí. A los que van sacando, los agarran y los sacrifican. Se quieren asomar y en cuanto te asomas, el montón de flechas ya están, los aztecas ya rodearon el palacio. Los Sí. aztecas ya no, los conquistadores ya no pueden salir. Eh, Quieren quemar el palacio para que mueran quemados, ¿sí? Pero hay un pozo ahí Cavado. que, que con eso apagan el fuego. Ujú. No tienen comida, empiezan a matar los caballos, a comerse los caballos, porque no tienen que comer. Y matar un caballo en aquel tiempo era perder muchísimo dinero. Sí. Era ¿De muchísimo cuánto dinero. estamos De hablando? mucho dinero, porque era la materia prima para la guerra, los caballos. Ok. Un caballo no más es llegar y de que, ay, ahorita 9 meses, no. Ay, ahorita los caballitos, mientras crecen, nacen, se reproducen, un caballo costaba mucho dinero. Ujú. Y era la materia prima de la guerra Sí. para los españoles. No Sí. nomás para los europeos. ¿Sí? Hasta la Para. fe. No, los caballos no es así de, ay, un mes y aquí cómprate. No. ¿Sí? Es un proceso muy largo para tener caballos. Ujú. Y era perder mucho dinero. Era perder mucho dinero. Es muchísimo dinero. Entonces se tienen que matar los caballos para poder comer porque no pueden salir. Si se asoman. Se asoman pero salen los flechazos. No pueden comer, quieren salir, pues ya no saben qué hacer. Pues Se mensajeros, desesperan. sí, claro que esperan. Están encerrados aproximadamente un mes sin poder salir. Uno Salen a la fuga. Los que salen, se muere. los agarran. Sale con vida uno. Se alcanza a fugar uno. Uno se salió, uno. Ujú. Y va en busca de Cortés. Sí. Está pasando esto. Todos nos enojados. Como están pasando esto, Cortés. Entonces, está pasando esto, pasó esto y pasó esto. Y ahí viene Cortés de regreso. Ujú. Viene Cortés de regreso. Entra Cortés. ¿Cómo entró? No sé. O lo dejaron entrar. Pues aquí de todos modos te vamos a agarrar. Entra Cortés. Y el 24 de junio de 1520, Ujú. sí, el 24 de junio de 1520, dicen a Moctezuma que salga,
que te empezó el 20 de mayo, Ujú. 20 de junio, un mes, Duró un mes. 21, 22, 23, 24, 4 días después, ya cuando llega Cortés, Un mes con 4 días. un día con 4 días, Cortés le dice a Moctezuma que estaba ya prisionero de los Prisionero. conquistadores, le dice, ¿sabes qué? Súbete y Ujú. diles que nos dejen ir, que ya nos vamos. Que nos dejen ir, que ya, o sea, no queremos saber nada, nos vamos, Sí. nos vamos. Entonces, Moctezuma sale y habla con los guerreros aztecas y les dice, ¿saben qué? Déjenos ir, ya déjenos ir, que se vayan, Ujú. déjenos libres. Pero ya el pueblo ya no estaba a gusto con Moctezuma, ya no estaba a gusto. Ujú. Incluso le empezaron a aventar flechas y piedras. Una de esas piedras, hay dos versiones, ¿cuál es? No sé. Una de esas versiones es que Moctezuma le pegó una piedra a Moctezuma, Moctezuma cayó Y se murió. y a los 3 días murió. A los 3 días murió. Ujú. Otros dicen que que los conquistadores lo mataron. Ujú. Al ver que ya no le servía, lo mataron. ¿Cuál versión es? No sé. Hay esas dos versiones. Una que murió a raíz de que le aventaron una piedra y la otra que Cortés lo mató. ¿Cuál es? No sabemos. ¿Sí? Bueno. Que ya, no me sirve muy bien. Desde ese momento, cuando Cortés, Moctezuma muere, en ese momento ya Cortés planea salirse de Palacio por una de las avenidas, de las 3 avenidas que tiene, la del Oriente, se quiere salir y empieza a planar. Ya esa planeación de esos días, del 24 al 30, 29 o 30 de junio, a Ujú. esa etapa ya se le conoce como el árbol, como el árbol de la noche triste, donde Cortés sale Ujú. para llorar en el árbol de la noche triste, que todavía existe ese árbol, todavía existe, después de 500 años, el árbol todavía existe. Yo lo fui a visitar cuando fui a México, conocí ese árbol y todavía está ahí. ¿Sí? A esa En etapa de ese, esos desde el en 24, ese mismo lugar. en ese mismo lugar, en ese mismo lugar. Ujú. ¿Sí? En ese mismo lugar existe el árbol. Está ahí todavía el árbol. Ya está todo seco, ya está todo viejo, pero todavía conservan el árbol de la noche triste. Ahí, a esos días de Cortés ya quiere, cuando muere Cortés Montezuma, Ujú. esos días se le conoce ya como la noche triste, que ya sería otro tema, A tocar. ¿sí? A tratar. Ese fue el sitio que duró un mes, 4 días, en donde los Un, conquistadores se- resistieron sería un mes. de No, junio a finales de no, junio, serían 34 días. más o menos, ¿sí? Entonces, ya se temará cuando llegue ese tema, el programa acerca, ya cuando los conquistadores, cuando Cortés decide salirse del palacio, porque ya no les queda de otra. ¿Sí? Para salir, para que ya ese tiempo se le conozca como el árbol de la noche triste o la etapa de la noche triste. Ujú. ¿Sí? Cuando Cortés sale de ahí y llora al ver su derrota. Bueno, ¿Sí? bueno, ya para terminar, muchas gracias, maestro Miguel, por explicarnos este interesante tema. ¿Usted qué opina acerca de esto? ¿Qué opinan acerca de este tema? ¿Quieren profundizar? ¿Quieren profundizar Pónganse a leer sus libros de historia de México. Ujú. Pregúntenle a su maestro, a una persona que Maestro? sepa. ¿Sí? Y es muy importante que profundicen en este tema. Muy bonito, muy interesante porque es parte de nuestra historia, de nuestro pasado. Bueno, muchas gracias. Pónganle me gusta, compártanlo. Y suscríbanse y guarden en favoritos. Gracias, adiós, maestro. Gracias. Adiós.